Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña desde Argentina Cristian Mesa, experto en asuntos de geopolítica, autor del libro La paternidad del mal. Cristian, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar con la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Varios hechos para analizar, Cristian, pero primero esta denuncia que sin duda es muy grave que hace el gobierno de Rusia sobre la probable participación cada vez mayor de Japón en este conflicto, Rusia, OTAN, Estados Unidos como epicentro en Ucrania. De ser esto cierto, ¿qué intereses tendría Japón de involucrarse abiertamente en este conflicto? Bueno, yo creo que lo que ocurre con Japón en cierta medida es similar a lo que ocurre con Alemania. Estos dos países que justamente fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial en ese eje nefasto que completaba Italia dentro de este grupo de países nazifascistas, justamente han sido tomados por Estados Unidos, por este occidente colectivo, como arietes en la agresión a Rusia en este caso. Y digo, es bastante simbólico incluso por el hecho de justamente haber sido estos enemigos de especialmente Japón enfrentado con China, que recordemos que generó un genocidio espantoso en este país, en China, y Alemania en ese enfrentamiento también terrible que tuvo en esa guerra de aniquilamiento contra la Unión Soviética y su pueblo. En este sentido, yo creo que Japón y Alemania han tenido que rendirse ante esta política de una permanente pleitesía hacia los Estados Unidos, a cambio justamente de, es largo tratar, pero justamente vos que mencionabas a mi libro, en ese trabajo que hice, justamente menciono cómo en Alemania puntualmente hubo una especie de intercambio de impunidades a cambio de esa colaboración incondicional para con Estados Unidos y la OTAN durante la Guerra Fría. Y algo similar, por supuesto, ocurre con Japón. Con Corea del Sur también podemos aplicar en el mismo sentido. Y son países que finalmente prácticamente carecen de soberanía, eh, con una inmensa cantidad de bases militares extranjeras, especialmente norteamericanas. Entonces yo creo que Japón, en definitiva, no hace ni más ni menos que seguir las directivas que le dictan desde Washington y en este caso, por supuesto, es eh, unirse en esta provisión de armas a Ucrania y, por supuesto, parecen olvidar justamente cuando ingresa, cuando termina, mejor dicho, la guerra en Europa y 3 meses después la Unión Soviética le declara la guerra a Japón y justamente ahí pudieron comprobar el poderío de la Unión Soviética. Esto parece que hoy parecen olvidarlo. Pues es que precisamente si nos remitimos a la historia después de esto, en particular después, para poner una fecha específica, el fin de la Segunda Guerra Mundial y la reorganización del orden global, Japón se promete y le promete al mundo no participar nunca más, no interferir en conflictos de otros países. Uno se pregunta cómo asumiría también en un momento de crisis y de complejidades políticas dentro de Japón su propia sociedad, su propia población en este momento con ese envío de armamento a Ucrania. ¿Qué cree usted? Bueno, sí, lo que vos marcás es muy, muy cierto. Incluso en la propia constitución japonesa que se redacta con justamente prácticamente por los Estados Unidos después de la guerra, y contradice totalmente esos principios que justamente decían tener en esta Constitución. Esto, por supuesto, lo que demuestra es que terminan siendo funcionales a los intereses norteamericanos. Entonces, por eso bien vale para Japón, a pesar de ir en contra de sus propios intereses, porque digamos que son totalmente dependientes de los hidrocarburos rusos, por ejemplo. No olvidemos que son países vecinos con Rusia en la parte oriental del país euroasiático. Y por supuesto que los gobernantes que hay, no solo en Japón, sino también en Europa, van en contra prácticamente de los intereses de sus ciudadanos. Eso lo pudimos ver claramente en declaraciones de muchos líderes europeos. Y yo creo que en el caso de Japón,
que ya incluso está cambiando la doctrina militar, está agrandando, está rearmándose fuertemente, y esto por supuesto va en contra de todo lo que supuestamente tenía que ser después de la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente, recordando que acá hay un hecho que es bastante simbólico, creo yo, y es que los dos países que más sufrieron muertes y destrucción en la Segunda Guerra Mundial fueron en primer lugar la Unión Soviética y en segundo lugar China. China, justamente todo esto provocado por Japón. Entonces, justamente que se use a estos países enfrentados a, repito, a China y a la Unión Soviética en su momento, ahora haciéndolo contra Rusia, es realmente bastante, diría yo, si se me permite, incluso perverso. Bastante perverso y cínico por parte también de Estados Unidos cuando hace referencia a la defensa global de la democracia. A todo esto, Cristian, teníamos imágenes de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Ucrania con un nuevo paquete de ayuda militar. Ya es enorme, no sé si usted tiene la cifra exacta de cuánto se ha enviado en ayuda militar, también en dinero, vehículos, armamento de los más sofisticados que tiene Estados Unidos. ¿Quién pagará todo eso en medio de esta confrontación en donde se evidencia el desespero de Ucrania por tratar de hacer creer ante el mundo que están ganando la guerra? Sí, una fantasía en toda regla. Yo calculo que ya superaron los 150.000 millones de dólares en todo este tipo de ayuda, que en definitiva, a ver, lo que hace Estados Unidos es hacer trabajar y enriquecer a su complejo militar e industrial, porque ese dinero parte va a Ucrania, que es un estado fallido, porque no puede pagar ni siquiera las propias cuentas que tiene que pagar justamente el Estado, sino que está dependiendo totalmente de lo que le dé la Unión Europea y los Estados Unidos. Y el armamento, por supuesto, es un negocio para el complejo militar industrial norteamericano. Ahora, lo llamativo de esto es que este enfrentamiento de la OTAN contra Rusia en Ucrania parece tener una cantidad de fondos inagotables para seguir manteniendo vivo este enfrentamiento que no hace más que costar decenas y decenas de vidas de ucranianos, mayormente, por supuesto, también mueren soldados rusos y toda muerte es lamentable, pero a estos intereses occidentales parece no importarles demasiado y siguen mandando a la población ucraniana como carne de cañón. Eh, en esta contraofensiva de primavera-verano, que ya lleva 3 meses, se calcula que son alrededor de 66.000 las bajas, los muertos en el ejército ucraniano. En las últimas horas nos enteramos de algo bastante terrible y es una modificación a los requisitos para ser movilizados al frente de la población ucraniana, en la cual se incluyen a personas que tienen padecimientos de salud, incluso padecimientos psiquiátricos. Se los manda sin ningún miramiento al frente de batalla. Cada vez gente más joven y cada vez gente más anciana. Entonces realmente yo creo que el problema va a ser no cuando se le terminen las armas o el financiamiento a Ucrania, porque esto va a seguir sucediendo durante el tiempo que Estados Unidos quiera que esto suceda, sino a quienes van a empezar a mandar al frente de batalla cuando se les agoten las personas. Se calcula que ya superan los 500.000 muertos desde que se empezó la operación militar especial. Entonces hay que, bueno, Polonia ya anunció que iba a mandar a refugiados alrededor de 80.000 de vuelta a Ucrania para combatir. Entonces realmente esto es una carnicería que no hace ni más ni menos que incrementarlo y agigantarlo Estados Unidos y sus aliados europeos. Y a Estados Unidos poco le importa este drama que usted bien nos reseña. Cristian, muchísimas gracias por el análisis. Un gusto siempre escucharle. Muy buenas noches. No, por favor, el agradecido soy yo y les envío un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias. A propósito